Estos son dos ejercicios que quedaron pendientes de grabación de la clase del día 19 de junio, la mañana del 19 de junio, en sustitución por el feriado de este puente en cuestión. Bueno, pero lo incorporamos ahora, el 92 y el 93 son los que están faltando en primera instancia, explicados, pero no grabados, por eso los estoy agregando en este momento. El 92, ¿qué fuerza T? Con ángulo de 30 grados, sobre horizontal necesario para arrastrar a la derecha con velocidad, recuerden eso que explicamos, nada más que no estaba grabado, repito, con velocidad constante, un bloque de tanto Newton 20 como está en la figura, con un coeficiente cinético de rozamiento de 0,2. Entonces, la pregunta, ¿qué fuerza se va a agregar para que ocurra ese fenómeno, ese logro? Vamos a verlo con velocidad constante, etc. Como existe esa premisa, yo te decía en ese momento, haz este resumen de los datos de interpretación del enunciado rectilíneo uniforme, velocidad constante, por lo tanto sumatoria de fuerza cero, y la tensión en X, que es igual a esa tensión en X para que exista velocidad constante, ese valor de la tensión que te pregunta, su componente en X, tiene que sumar cero con la fuerza de rozamiento cinético en el sentido contrario. Entonces ahí te estoy dando T en X, fuerza de rozamiento igual a la fuerza de rozamiento cinético, lo que te acabo de decir, para que sea sumatoria de cero. Y el peso que te lo da, que tiene un valor de 20 newtons, eso es un dato propio del enunciado. Ese es el resumen de lo que yo debo tener en cuenta para buscar el camino de resolución. Volvemos a lo central, se quiere que la velocidad sea constante, la sumatoria de fuerza es cero, y volvemos al mismo criterio, cuáles son las dos fuerzas que se han igualar sumando cero, la tensión en X, la tensión de ese valor que te consulta en X, menos la fuerza de rozamiento cinético. Eso es. Y vos lo podés sustituir, cada uno de esos valores, tensión en X. Tensión, la tensión por coseno de 30, te da el cateto adyacente, coseno, que es tensión en X. Menos la fuerza de rozamiento cinético, que es mu cinético por la normal. Con la particularidad, otra vez, que la normal es una sumatoria, ¿entendés? Sumatoria entre la fuerza perpendicular, correspondiente al peso, ejecutado sobre la superficie de relación entre el cuerpo que se moviliza y la superficie, etc. Pero en este caso, como la fuerza aplicada tiene sentido por arriba a la horizontal, tenés una componente en I, una componente de esa tensión en I, que va a disminuir el valor de la normal. Entonces la normal es el peso menos la tensión en I. No tomes en cuenta la longitud del vector que no está representando eso. Esta normal termina siendo una resta entre el valor peso y esta componente en I, esa componente en I que tiene sentido contrario al peso, por eso lo restas. Planteada la igualdad que hay, sí, la sumatoria cero que ya comentamos, coseno 30, 0,86, 866T, simplemente la aplicación del coseno de 30, mu cinético que es 0,2, y esa normal lo que acabamos de explicar. Peso menos la componente ni de esa tensión, que es la pregunta. ¿Qué fuerza hay que aplicar? Seguimos aplicando la secuencia, 0,2 por el peso, que son 20 newton, menos tensión en I. Esa tensión en I es el valor de la tensión por el seno de 30. Eso te da ese cateto opuesto que es la tensión en I. Suma 0, resolvés, 0,866T, 0,2 por 24, 0,2 por 0,5T. Por 0,2 te da 0,1T. Desarrollás la propiedad distributiva, no tiene ningún misterio ahí. Terminás teniendo un valor de T de 0,866 menos 0,1, perdón, 0,876T, más 0,1, 0,966T, y el negativo pasa a 4 al otro miembro, eso te da 4,14 newton, el valor de T, la tensión que se va a aplicar para moverlo con esa característica del enunciado.
Esto es repetido en distintos ejercicios, esta modalidad de resolución por la modificación de la tensión, por modificación de la normal según la dirección de la fuerza que se aplica, es más o menos normal, en este caso una normal más chica porque restás la componente ni, a distintos casos. El otro ejercicio que faltaba, que no se grabó, es el que viene a continuación, que también lo explicamos, pero ahora para que quede grabado, que tiene otra complejidad, yo se explicaba, pero estoy repitiendo para que quede la grabación al respecto, ¿no? Más el último que nos fue explicado, que también voy a agregar. Un niño tira de un trineo, el esquema del texto original es esto, el planteo del ejercicio original, tira un trineo hacia arriba por una pendiente nevada, según la figura. La masa del trineo tiene 26 kilos, ese cuerpo tiene esa masa y ese peso respectivo, y los coeficientes de rozamiento entre el trineo y la nieve son entre el trineo y la nieve, que tiene esa pendiente. El estático 0,096 y el cinético 0,072. Determinar la fuerza del chico en dos situaciones. Para iniciar el movimiento, donde vas a usar el coeficiente de rozamiento estático, inicia el movimiento. Para subirlo con velocidad constante, o tenés que usar el coeficiente de rozamiento cinético, porque ya está en movimiento, es un coeficiente más chico. Conviene hacer la preparación, te lo comento siempre, vas a ver que conviene preparar datos que vas a usar en el camino de las sumatorias. Entonces ahí este primer dato, que es el mismo que yo reproduzco acá en mi pizarra, es lo mismo, te voy a mostrar acá que está más definido, lo que yo esquematizo, para tenerlos ya presentes, como son tales. Primero, los dos coeficientes, lo que ya dijimos, no tiene particularidades. Después el peso. Entonces el peso que te da el valor y por el cual, que son 254,8 newton, déjame que revise, son 20 kilos si no me equivoco, 26 kilos, entonces el 26 por 9,8 es el que te está dando 254 newton del peso. La normal es peso por coseno de ese ángulo, el coseno del ángulo del plano inclinado, peso, 254,8 por coseno 12 grados, 249,23. La componente perpendicular que va a constituir la base de la normal. Esa normal es el valor de referencia por estar colocado el cuerpo en ese plano inclinado. Dos valores que vos averiguás, que es la decomposición del peso en el plano inclinado, que te lo repito tantas veces que vos tenés que saberlo a ojos cerrados. Las componentes del peso en el plano inclinado. La FM, peso por el seno del ángulo. La componente perpendicular, que significa normal, fuerza perpendicular a la superficie de relación, es el peso por el coseno de ese ángulo, a los 12 grados. Ahí tenés también la FM, que está ya calculada, el peso, el valor por el seno de los 12 grados queda 53 newton. Creo que en el gráfico figura 52, es 53 puntos. Eso de cálculo, nada, eso. La fuerza para iniciar el movimiento. Entonces, para iniciarlo tenés una sumatoria de fuerzas igual a cero, cuando se iguala toda la fuerza que supone el movimiento a aquella que se aplica para iniciarlo. ¿Cuáles son las fuerzas que participan de esa sumatoria? El sentido negativo, perdón, la FM y la fuerza de rozamiento estático, porque es iniciar el movimiento. En el otro sentido, ¿cuál es la que lo va a mover, que va a igualar el valor para iniciar el movimiento? La componente en X de la fuerza que se aplica. Pero a vos te preguntan esa F para iniciar, ¿qué da lugar a esa componente en X? Entonces, cuando vos haces la sumatoria en X, menos FM, menos fuerza de rozamiento, más la fuerza en X. Y acordate que todo lo que manejes con este diagrama, con esta descomposición, tiene un ángulo de 11, no de 12. Esto es la conmoción del peso en el plano inclinado. Estas son las componentes de la fuerza que te están preguntando, que tiene otro ángulo. Entonces, cuidado con eso. Te pusieron 23 grados, pero no es el ángulo que vos tienes que usar. 23 grados para con la horizontal, pero este tiene esa inclinación. Entonces vos tenés que contar a las 23 los 12 grados para obtener el 11 que te va a servir para la descomposición de la fuerza aplicada. Detalle, pero válido, obviamente. Aplicás esta sumatoria que te acabo de explicar.
Peso por el seno de 12 grados, negativo por supuesto, para tener la FM, la fuerza de rozamiento estático del mu por la normal. A su vez esa normal tiene esta conformación, que es el peso menos la componente ni por la dirección en que está aplicada, más la fuerza que lo va a equilibrar en el arranque, va a tener el mismo valor que la fuerza en X, que es la fuerza por el coseno de 11. Es la fuerza que tienes que averiguar, incógnita, por el coseno cateto adyacente del ángulo de 11 grados. Todo suma 0. Esto se suma peso por seno 12 de la FM, ya lo tenemos colocado, son 53 newton, menos el 0,096 por peso. La normal es peso por coseno. La normal es peso, que inclusive ya lo tenés, el valor si querés ponerlo lo tenés ahí, menos F por seno de 11. F, la F que vas a aplicar por seno de 11 para encontrar esa FI que está disminuyendo el valor de la normal. Más F por coseno de 11, no sé si me fui ahí, que es la fuerza que lo va a movilizar todo, suma 0. La aplicación, la resolución 53,0096 por peso, la normal coseno 2, estoy repitiendo, eso ya está hecho, menos fuerza por F por seno de 11, más esto que está acá, que es coseno de 11, que te da 0,98F, la incógnita. Tenés dos términos, está la incógnita. En la componente ni de esa fuerza aplicada, que es la pregunta, y el valor de la F, ¿no es cierto?, en X, que es F por coseno de 11 grados, de esa fuerza que estás averiguando. Aplicado los valores 53,0096, acá está desarrollado ese valor, lo propio del otro, F por coseno de 11, más 0,90, mucha repetición, pero es eso, es el desarrollo de la propiedad distributiva, no la propiedad, los contenidos de la propiedad distributiva, menos 53, acá sí está aplicado 0,096 por ese valor, por ese valor, hacerlo y verificar su correspondencia, ¿no es cierto?, para no perderte, pero simplemente eso. Este cálculo te da 23,92, después tenés F por seno de 11, que te da 0,018, más el 0,98. Vos tenés esta sumatoria que te da, esta sumatoria en F que te da esa cantidad de 0,998, y esta cantidad negativa, sumada y negativa, la pasás al otro libro, que es 76,92, y de ahí despejás el F, que es pasaje de término, y te da 77 newton. 77 newton. Esa es la fuerza. 77 newton que se debe aplicar para estas condiciones del planteo del coeficiente para iniciar el movimiento, sacarlo del reposo, igualar las fuerzas de sumatoria y fuerza negativa con esa fuerza, con la componente en X, la fuerza que se aplica, ¿no? Y la fuerza esa vale 77 newton. Y ahora te pregunta, acordate, la de la, la B, ¿y qué fuerza hay que aplicar en vez de 77 para subirlo con velocidad constante? ¿Cuál es la única diferencia con lo que has hecho hasta ahora? Uno es para arrancarlo, pero el resto es igual. Lo único que se diferencia es que ahora el coeficiente de rozamiento es cinético, que es más chico. Es lo único que cambia. Vos vas a ver que yo reduzco el planteo, el desarrollo, porque no repito todo, porque lo único que cambia de todo lo que has desarrollado en este planteo es que el coeficiente, en lugar de ser 0,96, fíjate acá, es 0,072. Eso es todo lo que tienes que... El resto de la interpretación es lo mismo. Lógicamente, si ese coeficiente es menor, la fuerza F que tienes que aplicar es más chica. Y fíjate, ya tenés el resultado. Todo lo más es desarrollar lo mismo, para no repetir tantas cosas. Donde en el primer caso, arrancarlo del reposo 77 y mantenerlo en movimiento 71,4, porque lógicamente el coeficiente es menor. Lo único que cambia, chicos, es esto, el 0,096 por el 0,072, que es el coeficiente de rozamiento cinético. Como ya lo expliqué en clase, lo único que no lo había grabado es eso, es para que recuerdes esa explicación que queda ahora en la grabación. El ejercicio 94 sí está desarrollado, eso sí se grabó, me refiero, y quedó por grabar este ejercicio, que es el último de los que yo resuelvo, que se refiere, fíjate, es un texto, está a propósito, es muy buena diagramación o forma de búsqueda de dificultades que suelen haber en estos modelos, cuestiones que uno tiene que aprender, que se refieren a averiguar
en los vínculos entre cuerpos que se van a mover, cuerdas. La tensión, las fuerzas externas, las fuerzas internas y la aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas externas? Las fuerzas aplicadas, que son los pesos del cuerpo, que son los que ejecutan movimiento. Y las internas son lo que resultan de la aplicación de fuerzas externas sobre los vínculos, que son las tensiones. Es la nomenclatura que existe, no tenés que ser muy nada de eso, pero vos vas a aplicar. Para averiguar lo que te pregunta, tensión que soportan las cuerdas, aceleración de los bloques y sentido en que se moverá el sistema. Vos te vas a focalizar en eso, donde lo más importante es averiguar tensiones, para los cuales yo te explicaba desde el primer ejercicio que les explico, que hay una metodología de resolución que son los diagramas de fuerza independiente, que es esto, que vos independizás respecto de cada cuerpo que actúa, las fuerzas que sobre él se movilizan, actúan para dar lugar a un movimiento determinado, con una aceleración. Por eso también les digo siempre, lo primero que te conviene resolver es consecuente de todas las fuerzas que participan sobre las masas que participan, aceleraciones, fuerzas sobre masas. Yo tengo que hacer una sumatoria de fuerzas, dividido una suma de masas. Por eso lo primero, y yo lo pongo acá, esta es la resolución, el planteo que es el texto, yo le modifico el orden, pero es porque sé que en la práctica lo que te conviene es que vos tomes como primer paso, y habrás escuchado varias veces al respecto, la aceleración del conjunto. Vas a ver cómo coincide con lo que te explicaba en otro momento. Entonces lo que es sumatoria de fuerzas sobre sumatoria de masas. ¿Cuáles son las fuerzas que voy a sumar? Fíjate, tenés los cuerpos, por un lado. El uno que pesa 2 kilogramos de fuerza, el otro que pesa 10 kilogramos. ¿Qué otras fuerzas va a utilizar usted? Y son las FM, que resultan de los pesos de los otros dos cuerpos intermedios. Son todas las fuerzas que van a participar. Fíjate, pongo 10 kilogramos más FM2, y acá ya aparece con el signo respectivo, menos 2 kilogramos más FM3. ¿Por qué esos signos de sumatoria? Porque evidentemente hay una orientación lógica que en que va a predominar el sentido de la aceleración es el peso 4, porque tiene 10 kilos comparado con este que tiene 2. Entonces, ¿quiénes más tienen el mismo sentido de movilización, de aceleración, que el peso de 10 kilogramos? El otro valor que actúa en el mismo sentido es la de FM2, porque va a ser mover hacia la derecha, el mismo sentido que tiene el peso 4. Y el sentido contrario vas a tener al peso 1, que son los 2 kilogramos, más la FM3. Este sentido de fuerza, la FM del cuerpo 3, ¿no es cierto?, va a tener el mismo sentido de accionar que la fuerza de 2 kilogramos. Entonces, por eso suman, mirame, 10 kilogramos más FM2. 10 kilogramos más la FM2. Tienen sentido de movilizarlo, de deslizarlo hacia la derecha, para darte un sentido de explicación. Mientras que hacia la izquierda tienes, por un lado, hacia la izquierda tienes los 2 kilogramos y tienes la FM3. Eso lo vas a restar. Yo acá te pongo por separado los valores individuales, ¿no es cierto?, de la FM2 y de la FM3, para que no tengas que hacer tanto trabajo, pero lo vamos a calcular individualmente. Nada más que tengo los valores calculados para poder hacer la sumatoria de fuerza, 10 kilos, después la transformo en newton, que son 98, la FM2, que son 50,4, que es el peso. La FM2 es el peso por el seno de 40 grados, la inclinación de ese plano inclinado, ¿te das cuenta? Menos 2 kilogramos, los 2 kilogramos de las fuerzas hacia la izquierda, más la FM3, sumados van a restarse, que no es otra cosa que el peso 3, que la FM3, perdón, que este peso, el cuerpo 3, bien digo, multiplicado por el seno de 10 grados, que es el ángulo que tiene este plano. Acá 40 grados, acá 10 grados. Y de ahí sacas ese valor de 8,5 newton. Entonces tenés en definitiva 98 newton, 50,4 newton, 2 kilos,
menos el total 19,6 newton más esto que son 8,5 newton. Sumado algebraicamente las fuerzas que participan en un sentido o en otro, dividió la suma de las masas, que es M1 más M2 más M3 más M4, porque tengo que decir 2 más el peso 2, acá lo tenés. Es sumar todos esos kilogramos que hay ahí. 2 y 8, 10, 15, 25, no tengo que decirte más nada. Y la aceleración es esa. Lo primero que calcula es esa, para poder luego ir calculando respectivamente, por ejemplo, la tensión entre 1 y 2. Da lo mismo que utilices, hasta cierto punto da lo mismo, debería dar el mismo resultado, que utilices este diagrama para averiguar T1, o utilices el otro diagrama, porque la tensión 1,2 es la misma tensión que hay acá. ¿Te das cuenta? Porque el cordel, el vínculo es el mismo. Siempre conviene donde haya menos datos para que te facilite el cálculo con la metodología que explicamos. Si yo tomo este diagrama de independizado del cuerpo 1, vos tenés que estar actuando para generar la aceleración en ese cuerpo, la aceleración del 481, la que ya sacamos, la única que existe. Entonces, ¿qué fuerza interactúa? Una fuerza individual, F1, lo que yo en el pizarrón, en las pizarras te pongo una F minúscula, menos el peso 1. De ellos resulta, de esa interacción, una fuerza resultante individual para esta masa que la acelera con 481. Y es lo que hacemos acá, fíjate. F1, esa F1, lamentablemente no tiene la F que yo pongo para distinguirlo, pongo una F minúscula a propósito. Entonces es igual a la tensión menos el peso 1. Entre esos dos valores, entre tensión y peso 1, resulta la F1. Y después simplemente buscas la tensión, que es el objetivo, pasaje término F1 más peso 1. O peso 1 más F1, que es lo mismo, el peso 1 10,6, que son los 2 kilogramos peso, y la F1 es masa 1 por aceleración. La masa 1 tiene 2 kilogramos. Entonces es ese valor F1 que no está puesto ahí, es 2 kilogramos por la aceleración del conjunto. Esto que está acá, perdón, 2 kilogramos por la aceleración, ahí tienes. Y sumas todos los valores, y los dos valores que ya propone el cálculo de la tensión, se te da 29,22. Así sucesivamente, por supuesto, la tensión 1 es igual a la tensión 1,2, eso es el mismo. Pero vos vas a buscar la otra tensión que falta, esa ya la conocemos, lo que acabas de averiguar, y yo necesito averiguar la tensión 2,3. Y busco qué me conviene. Acá me conviene esto porque yo ya conozco en el diagrama independiente del cuerpo 2, ya tengo ese valor. Yo acá tendría como incógnita la FM3 y la tensión 3,4. Entonces me valgo de algo que acabo de resolver, entonces ya tengo para averiguar en la sumatoria individual de cuerpo libre, voy a sumar FM2, voy a sumar la tensión 2,3, la tensión entre este y este, y voy a sumar el mismo sentido, quiere decir, y voy a restar la tensión 1,2 para que me dé la fuerza que individualmente acelera el cuerpo 2 con esa F2. Eso es lo que tenés acá. Tensión entre 2 y 3, fíjate. Esa fuerza F2 resulta de sumar en un sentido con valor positivo hacia el movimiento, ¿no? Tensión 2,3, la tensión entre 2 y 3, más tensión 2,3, ahí, más la FM2, las dos tienen el mismo sentido, menos la tensión 1,2. De ahí resulta la fuerza que individualmente, que se llama F2, la fuerza que individualmente va a acelerar este cuerpo con ese valor de 481. Y de ahí despejas lo que necesitas conocer, que es la tensión 2,3, es lo que necesitaba conocer. De esa sumatoria, vos vas a explicar tensión 2,3, pasaje de término, este valor menos estos dos valores con el cambio correspondiente, sí, tensión 2,3, F2 menos FM2 más tensión 1,2, no es otra cosa. La F2, tensión 2,3, la F2 es masa 2, que es 8 kilos por la aceleración, menos la tensión 1,2 que la habíamos calculado, perdón, esto que tienes acá, menos la FM2, perdón, ahí está faltando la FM2, que tenés que calcularla, peso por el seno de 40 grados,
por el seno, bien digo, de 40 grados, que es el ángulo de ese plano inclinado, que es la FM2, debe estar quizás, no está, simplemente, acá está. Ahí está el 50,4, está puesto acá en el cálculo de la aceleración. Me vuelvo, tensión 2,3, F2, que es la masa por la aceleración, menos la FM2, que es lo que te estaba diciendo, que es el 50,4, que lo tenés ahí, más la tensión 1,2, más la tensión 1,2, que es el cálculo que hicimos recién, que era el 29,22, que es esa cantidad. Hecho eso, es la tensión 2,3, que vale 17,28, perdón. Y te falta la 3,4 entre estos dos. Entonces siempre el que más te conviene es el cuerpo colgante más definido, con el mismo criterio que se ha empleado hasta ahora. Entonces va a tener en esa sumatoria para individualizar la fuerza particular 4 que acelera a este cuerpo con los 4,81 en la interacción de la tensión 3,4, el peso 4, y la fuerza individual F4, que lo va a acelerar con el valor que conocemos. O sea que buscas ese valor F4. ¿De qué resulta? De la tensión 3,4. La tensión 3,4 menos los 98 newton, eso que tienes acá, esto mismo que estaba diciendo, pero déjame que lo asociemos. La F4, bien digo, es igual al peso, que son los 10 kilos, bien, los 98 newton menos la tensión 3,4, que es la incógnita, y después haces el pasaje término respectivo para averiguar la tensión 3,4, que es 98 menos la F4, 98 menos la F4, que es masa 4, que es ese valor que tienes ahí, la masa 4 que son 10 kilos por la aceleración, masa 4 por aceleración, que es la fuerza 4 que tienes que utilizar, ¿no es cierto? La fuerza F4 individual. De eso resulta 49,9 newton, que es la tensión 3,4. Y ahí tenés todos los valores que te hicieron de preguntas. Además te pone aceleración de los bloques, ya lo habíamos calculado, tensiones que soportan las cuerdas, la aceleración de los bloques y sentido en que se mueve el sistema, que lógicamente el sistema se mueve hacia la derecha, no en el sentido de M4, como lo han puesto acá. Esto es lo que yo no había explicado, que tampoco estaba en la grabación, obviamente. Entonces, para que ustedes nos hagan una consulta en algún momento, es aplicar el mismo sistema que hemos venido aplicando en los problemas de tensiones, acá más complejo por la asociación de casos. Bueno, voy a parar un momento. Voy a ver, habría que resolver los ejercicios que no alcanzó a resolver Emiliano esta mañana, porque se les acabó el tiempo. Vamos a pensar eso. Ahora paro la grabación para programar esos ejercicios que faltaron, que son creo que 12 ejercicios. Bueno, voy a continuar con estos ejercicios pendientes también, una parte. El resto, que son alrededor de 6 ejercicios, aproximadamente los va a terminar Emiliano. Estoy hablando de 73. Son sencillos, es análisis dimensional, potencia. En ese rubro, en esa magnitud, es correcto afirmar que está bien. Entonces, simplemente te dan distintas opciones y vos sabes bien que la potencia es trabajo sobre tiempo. Te estoy expresando lo básico. Más a lo que tu cuadrado tiempo a la menos 2 sobre tiempo, trabajo sobre tiempo. Vos resuelves y pasas el tiempo como tiempo negativo, tiempo a la menos 3. Te queda esa expresión. ¿Qué coincidencia tiene con la primera propuesta? La primera propuesta te pone esta expresión en azul, en color. Vos tenés que está elevado masa por 1 sobre longitud a la menos 2, vos pasas al numerador la longitud, por lo tanto cambia el signo, entonces vas a tener longitud al cuadrado, no a la menos 2. Y tiempo que pasa a la menos 3. Justamente lo contrario en cuanto al signo del exponente. Entonces esa expresión que te proponen ahí, que te proponen como lo correcto, traducido en la expresión en una sola línea de fracción, es igual a lo que vos obtienes con tu análisis habitual. Entonces esa es correcta. Las otras, las que siguen van a ser incorrectas, pero te expreso, puede expresarse en kilovatios hora, ¿no? Kilovatios hora, acordate que es trabajo.
Potencia por tiempo, descartado. No estás hablando de potencia. En la C, su valor medio es la raíz cuadrada, nada que ver, toda una expresión ajena absolutamente a la fórmula de potencia. Si puede expresarse en ergios, no, ergios, perdón, en sergios por segundo. Eso es trabajo por tiempo, no corresponde a ninguna propuesta de potencia. Por eso es incorrecta, solamente la opción A es la que corresponde. Vamos al número 74, son sencillos realmente, pero bueno, hay que terminar de hacerlo y hacer experiencia con ello. Dentro del concepto de potencia, una bomba alimenta una cañería que transporta agua hacia un tanque de 1 metro cúbico, y ya te expreso lo que vamos a usar, vamos a usarlo como un peso, como una fuerza. 1 metro cúbico, cada metro cúbico, perdón, 1 metro cúbico tiene 1000 decímetros cúbicos, que son 1000 litros, que son 1000 kilos, cada litro pesa 1 kilo de agua. Lo vamos a ver, corroborar en hidrostática, ¿no? 1 litro pesa 1 kilo, la simplificación para esta etapa. Entonces son 1000 kilos, convertidos en newtons esa expresión. Una bomba alimenta una cañería que transporta agua de ese peso, ubicado a 5 metros de altura sobre el nivel de la bomba. Si se utiliza un motor que tiene, acá lo que nos interesa, 9,8 vatios para alimentar la bomba, ¿en qué tiempo se llenará? Entonces, del concepto potencia, trabajo sobre tiempo, despejas tiempo, trabajo sobre potencia. El trabajo que hay que hacer para elevar esos 9,8 por 10 a la 3 kilos, una altura de 5 metros es peso por altura, trabajo. 9,8 por 10 a la 3 newton, 9,8 por 10 a la 3 newton, kilogramos transformados en newton, por los 5 metros de altura, dividido la potencia que te propone, que es una potencia de 9,8 vatios en joules sobre segundo. Entonces aquí hago la composición dimensional, o 3 newton por metro, que te da joule. Entonces acá cancelas el joule con el joule, te queda segundo, te queda tiempo, que es lo que buscas. Numéricamente en cifras cancelas 9,8 por 9,8, entonces te queda 5 por 10 a la 3. Acordate, estás cancelando el joule, entonces te queda el segundo nada más. Newton por metro ya fue cancelado a través del joule, te queda solamente el segundo, denominador de denominador, pasa multiplicando, 5000 segundos dividido. Las respuestas están, si te fijas, en horas, segundos, horas, minutos, etc. Tenés que buscar la coincidencia. Primero, el tiempo es trabajo sobre la potencia, es la potencia 3,6 por 10 a la 3 joules sobre segundo, que es el planteo que te dan. 9,8 vatios. Eso que te dije al comienzo, déjame ponerlo para que no digamos cosa acá. 9,8 joules sobre segundo, y te quedó lo que ya dijimos. Dividido esos 5000 segundos, lo divides, perdón, por la cantidad de segundos que tiene una hora, por 3,6, porque era 3 segundos por cada hora, para ver, es una regla simple. Vos tenés segundos, ves qué cantidad de veces está contenida una hora expresado en segundos, en esa cantidad de segundos que sacaste del cálculo, te da 1,38 horas. Coincide con una hora, por ejemplo, con este. Los demás están expresados en minutos y segundos, así que lo más probable, ahora tengo que convertir el 0,38 de hora en minutos, porque este está expresado en minutos, 1 hora 23 minutos. 0,38 horas por 60 minutos te da justamente 23 minutos. Entonces tienes 1 hora 23 minutos, que corresponde con la opción B. Creo que en el folleto, después se fijan, había que hacer una corrección, creo que por lo que veo acá ya está corregido, 1 hora 23 minutos. Posiblemente un original del folleto, estoy viendo mi folleto que tiene cierta antigüedad, entonces posiblemente sea eso. El último que te explico es el 75, también tiene potencia muy elemental para mantener su velocidad en un valor constante de 140 km/h. Ya lo transformás en metros por segundo, dividiendo, ya te he explicado 10.000 veces. Km/h, metro por segundo, dividir por 3,6, así elemental, chicos, no hay otra cosa.
Entonces, es un automóvil que tiene una potencia de 6.900, cuidado ahí sí hay que hacer una corrección. Hay una M minúscula en el original, tenés que corregir los vatios, no esa M que hace pensar en milivatios, está mal, error tipográfico seguramente, calcule la fuerza que lo impulsa. Así que simplemente de potencia trabajo sobre tiempo, equivalente a fuerza por velocidad, como ya sabes. Lo que te pregunta es la fuerza, entonces fuerza es potencia sobre velocidad, pasaje de término. La potencia son esa cantidad de 6.900 vatios, joules sobre segundo, dividido la velocidad que tiene, que es 38,9 metros por segundo, así que es muy fácil entender que esto es joule, newton por metro, así que cancelas el metro con el metro y te queda, cancelas segundo con segundo y te queda 177,4 newton, no metros, que estoy diciendo, cancelas, perdón. El metro es newton por metro, a eso me refería, te queda el newton, que es la opción D. Yo me detengo acá en esta grabación y vamos a continuar. Hay que terminar de explicarles lo que restaban por saber, por resolver. Yo resuelvo todo agregado a lo que hice anteriormente, 73, 74, 75. Nos falta resolver 77, 78, 79, 80, 82, 83, 95 y 97. 98 ya lo hice yo, ya lo tienen grabado. Entonces queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ejercicios que ya los vamos a grabar. En otra grabación aparte de esta. Hasta luego.